Citas y abreviaturas. Si el autor ha publicado anteriormente una nota preliminar o un resumen del trabajo, debe mencionarlo con la cita correspondiente en la introducción. Si se han publicado o están a punto de publicarse en otra parte artículos estrechamente relacionados, esto se debe indicar en la introducción, según la costumbre hacia el final o al final mismo. Esas referencias ayudan a mantener la bibliografía bien ordenada para los que tienen que consultarla. Además de esas reglas, téngase en cuenta que es muy posible que un artículo sea leído por personas no pertenecientes a la especialidad del autor. Por ello, la introducción es el lugar adecuado para colocar y definir cuáles, quiera términos o abreviaturas especializados que se vayan a utilizar. Permíteme aclararlo con una frase de una carta de protesta que recibí una vez. La protesta se refería a un anuncio aparecido en la Journal of Virology, cuando era redactor en jefe, en el que se publicaba una vacante de virólogo en los National Institutes of Health, NIH, que terminaba con la afirmación: un empleador que da igualdad de oportunidades, H&M. La carta decía: la designación H&M puede significar que los NIH son hercúleos y musculosos, históricos y magníficos o simplemente hermafroditas, o bien que buscan solicitantes honestos y maduros. Capítulo 8. Cómo escribir la sección de materiales y métodos. El mayor invento del siglo XIX fue la invención del método de inventar. A. N. Whitehead. Finalidad de la sección. En la primera sección del artículo, la introducción, se indicaron, o deberían haberse indicado, los métodos empleados en el estudio. En caso necesario, se defendieron también las razones para elegir un método determinado, entre varios. Ahora, en materiales y métodos, hay que dar toda clase de detalles. La mayor parte de esta sección debe escribirse en pasado. La finalidad principal es describir y, en caso necesario, defender el diseño experimental y dar luego detalles suficientes para que un investigador competente pueda repetir los experimentos. Muchos de los lectores del trabajo, probablemente la mayoría, se saltarán esta sección porque conocerán ya por la introducción los métodos generales utilizados y probablemente no estarán interesados en los detalles experimentales. Sin embargo, la redacción cuidadosa de esta sección es de importancia crítica porque la piedra angular del método científico exige que los resultados obtenidos, para tener valor científico, sean reproducibles, y a fin de que los resultados se consideren reproducibles, es necesario suministrar la base para que otros puedan repetir los experimentos. El que sea poco probable que alguien decida reproducirlos carece realmente de importancia. Tiene que existir la posibilidad de producir resultados iguales o semejantes porque si no, el artículo no representará un buen trabajo científico. Cuando el artículo se someta al arbitraje, un buen árbitro leerá los materiales y métodos detenidamente. Si hay serias dudas sobre la posibilidad de repetir los experimentos, el árbitro recomendará que el manuscrito sea rechazado, por asombrosos que sean sus resultados. Materiales. Con respecto a los materiales, hay que incluir las especificaciones técnicas y las cantidades exactas, así como la procedencia o el método de preparación. A veces es necesario incluso enumerar las propiedades químicas y físicas pertinentes de los reactivos utilizados. Hay que abstenerse de utilizar nombres comerciales. Normalmente se prefiere emplear los nombres genéricos o químicos. Esto evita la publicidad intrínseca de los nombres comerciales. Además, es probable que la denominación genérica se conozca en todo el mundo, mientras que el nombre patentado puede ser conocido solo en el país de origen. No obstante, si hay diferencias conocidas entre los productos patentados y si esas diferencias pueden ser de importancia crítica, como ocurre con algunos medios de cultivo, la utilización del nombre comercial con el nombre del fabricante resultará esencial. Cuando se UTI license nombres comerciales, que por lo general son marcas registradas, deberán escribirse con mayúscula teflón, por ejemplo, para distinguirlos de los nombres genéricos. Normalmente deberá seguir al nombre comercial la descripción genérica: Kleenex, pañuelos de papel. Los animales, plantas y microorganismos experimentales deberán identificarse exactamente, utilizando por lo común las designaciones de género, especie y cepa. Se indicará la procedencia y se enumerarán las características especiales: edad, sexo y condición genética y fisiológica. Si se utilizan seres humanos, se describirán los criterios de selección y se añadirá al manuscrito, si la revista lo requiere, una declaración de que los interesados han dado su consentimiento con conocimiento de causa. Como la utilidad del artículo y la reputación del autor pueden resultar perjudicadas si los resultados no son reproducibles, se deben describir con gran cuidado los materiales de investigación. Habrá que examinar sin falta las instrucciones a los autores de la revista a la que se tenga la intención de presentar el manuscrito porque en ellas suelen especificarse detalles importantes. A continuación figura una declaración cuidadosamente formulada relativa a las líneas celulares tomada de la información a los autores de In vitro, la revista de la Tissue Culture Association. Datos sobre líneas celulares. Debe indicarse claramente la procedencia de las células utilizadas, la especie, sexo, raza y edad del donante, y si pertenece a una línea celular primaria o ya establecida. Deberá agregarse entre paréntesis la primera vez que se cite el nombre del proveedor, así como el de la ciudad y el estado abreviado donde se localiza. Deberán identificarse las pruebas específicas utilizadas para verificar el origen pretendido, las características del donante y la detección de la presencia de agentes microbianos. Se realizarán pruebas específicas con los sustratos del cultivo celular para determinar la presencia de contaminación micoplásmica, utilizando tanto un cultivo directo en agar como un procedimiento indirecto de coloración o bioquímico. Deberá incluirse una breve descripción o una cita bibliográfica apropiada del procedimiento utilizado. Si no se realizaron estas pruebas, ello deberá constar claramente en la sección de materiales y métodos. También se incluirán, si se dispone de ellos, otros datos relativos a marcadores peculiares de carácter biológico, bioquímico o inmunológico. Métodos. En el caso de los métodos, el orden de presentación ordinario es el cronológico. Evidentemente, sin embargo, los métodos relacionados deberán describirse juntos, y no siempre se podrá seguir una secuencia cronológica estricta. Por ejemplo, si un ensayo determinado no se hizo hasta avanzada la investigación, el método correspondiente deberá describirse al mismo tiempo que los otros métodos de ensayo, y no aislado en una parte ulterior de los materiales y métodos. Subtítulos. La sección de materiales y métodos es la primera del artículo en que deben utilizarse subtítulos. Véase en el capítulo 16 el examen del cómo y el cuándo. Siempre que sea posible habrá que formar subtítulos que casen con los utilizados en los resultados. La redacción de ambas secciones será más fácil si el autor se esfuerza por conseguir coherencia interna, y el editor podrá entonces comprender rápidamente la relación existente entre un método determinado y los resultados correspondientes. Mediciones y análisis. Sea exacto. Los métodos son análogos a las recetas de cocina. Si se calentó una mezcla de reacción, indique la temperatura. Las preguntas sobre el cómo y el cuánto debe responderlas con exactitud el autor y no dejarlas para que el árbitro o el lector se devanen los sesos. Los análisis estadísticos son a menudo necesarios, pero se deben presentar y examinar los datos, no las estadísticas. Generalmente una larga descripción de métodos estadísticos indica que el autor ha adquirido recientemente esa información y cree que los lectores necesitan ser igualmente ilustrados. Los métodos estadísticos ordinarios deben utilizarse sin comentario alguno, los avanzados o poco usados pueden exigir una cita bibliográfica. Y una vez más, tenga cuidado con la sintaxis. Un manuscrito reciente describía lo que podría llamarse el método que se disuelve. El autor decía, la radiactividad en la región de la RNT se determinó por el método soluble en ácido tricloroacético de Britten et al. Y luego están los métodos dolorosos. Después de permanecer en agua hirviendo una hora, examínese el matraz. Necesidad de las referencias.
Al describir los métodos de las investigaciones, como queda dicho, debe usted dar suficientes detalles para que un investigador competente pueda repetir los experimentos. Si su método es nuevo o inédito, proporcione todos los detalles necesarios. Sin embargo, si el método se ha publicado anteriormente en una revista ordinaria, solo debe indicar la referencia bibliográfica. Pero recomiendo una descripción más completa del método si la única publicación anterior fue, por ejemplo, en la revista de las enfermedades nerviosas del mosquito de la Tasmania Meridional. Si se emplean comúnmente varios métodos alternativos, resultará útil identificar el método brevemente y citar la referencia. Por ejemplo, es preferible decir, se rompieron las células por tratamiento ultrasónico, como se ha descrito anteriormente en 9, que simplemente se rompieron las células como se ha descrito anteriormente en 9. Presentación de datos en cuadros. Cuando en un estudio se utiliza gran número de cepas o de mutantes microbianos, deben prepararse cuadros de las cepas en que se identifiquen la procedencia y las propiedades de los mutantes, bacteriófagos, plásmidos, etc. También pueden presentarse en esta forma las propiedades de algunos compuestos químicos, a menudo con provecho tanto para el autor como para el lector. Un método cepa, etc. utilizado en solo uno de varios experimentos incluidos en el artículo deberá describirse en la sección de resultados o, si es suficientemente breve, en una nota de pie a un cuadro o en el pie de una figura. Forma correcta y gramática. No cometa el error común de mezclar en esta sección algunos de los resultados. Solo hay una regla para una sección de materiales y métodos bien escrita. Debe darse suficiente información para que los experimentos dan ser reproducidos por un colega competente. Una buena prueba, por cierto, y una buena forma de evitar que el manuscrito sea rechazado, consiste en dar una copia del texto terminado a un colega y preguntarle si puede entender los métodos. Es muy posible que al leer los materiales y métodos, ese colega encuentre algún error garrafal que usted pasó por alto simplemente por estar demasiado cerca del trabajo. Por ejemplo, puede suceder que haya descrito el aparato, procedimiento y productos de destilación con infinito cuidado, pero que inadvertidamente olvide definir el material de partida o indicar la temperatura de destilación. Los errores de gramática y puntuación no siempre son graves. El significado de los conceptos generales, expresado en la introducción y la discusión, suele sobrevivir a un poco de confusión lingüística. Sin embargo, en los materiales y métodos se trata con elementos exactos y específicos, y utilizar el lenguaje con precisión es una necesidad absoluta. Hasta una coma que falte puede producir estragos, como en la frase, empleando un asa de platino recta, sangre de conejo, carnero y humana se sembraron en placas de agar. La frase empezó mal desde el principio porque su primera palabra era un gerundio. Sin embargo, la comprensión no se afectó totalmente hasta que el autor se olvidó de poner una coma después de recta. Como la sección de materiales y métodos da normalmente fragmentos de información breves y discontinuos, la redacción se hace a veces telescópica, entonces pueden omitirse detalles esenciales para el sentido. El error más corriente es indicar la acción sin señalar el sujeto. En la frase para determinar su cociente respiratorio, el microorganismo fue, el único sujeto indicado es el microorganismo, y dudo un tanto de que un microbio sea capaz de hacer una determinación así. He aquí otra oración análoga. Habiendo terminado el estudio, las bacterias dejaron de tener interés. Una vez más dudo de que las bacterias terminaran ese estudio. Si realmente lo hicieron, fueron indudablemente unas ingratas al dejar de interesarse. Se tomaron muestras de sangre de 48 pacientes que otorgaron su consentimiento con conocimiento de causa. La edad de los sujetos oscilaba entre 6 meses y 22 años. Pediatra. Res. 6 y 26, 1972. No hay problemas de gramática en esta oración, pero la forma de escribir telescópica hace que el lector se pregunte cómo dieron su anuencia a los bebés de 6 meses. Y naturalmente vigile siempre los errores ortográficos, tanto en el original como en las galeradas. No soy astrónomo, pero sospecho que hay alguna palabra mal escrita en la siguiente oración. Nos basamos en cálculos tétricos para estimar la edad de una estrella de la secuencia principal Annu. Rev Astren. Astrophys. 1-100, 1963. Capítulo 9. Cómo escribir la sección de resultados. ¿Resultados? Bueno, he conseguido un montón de resultados. Conozco ya miles de cosas que no funcionan. Thomas A. Edison. Contenido de la sección de resultados. Llegamos ahora al meollo del artículo, los datos. Esta parte es la llamada sección de resultados. En contra de la creencia popular, no hay que comenzar la sección de resultados describiendo los métodos que por distracción se omitieron en la de materiales y métodos. La sección de resultados contiene normalmente dos componentes. En primer lugar, hay que hacer una especie de descripción amplia de los experimentos, ofreciendo un panorama general, pero sin repetir los detalles experimentales ya descritos en materiales y métodos. En segundo lugar, hay que presentar los datos. La exposición de los resultados debe redactarse en pretérito. Véase los tiempos verbales en la redacción científica, en el capítulo 32. Naturalmente no es tan fácil. ¿Cómo presentar los datos? La simple transferencia de datos de las notas de laboratorio al manuscrito no basta. Muy importante, en el manuscrito hay que ofrecer los datos representativos y no los interminablemente repetitivos. El hecho de que haya podido usted realizar el mismo experimento 100 veces sin variación importante en los resultados quizás sea de interés considerable para su director de tesis, pero los directores de revistas, por no hablar de los lectores, preferirán los datos un poco digeridos. Ehrensen, 1977, lo dijo de otra manera, la obsesión por incluirlo todo, sin olvidar nada, no prueba que se dispone de una información ilimitada, sino que se carece de capacidad de discriminación. Exactamente el mismo concepto, que es muy importante, fue expresado casi un siglo antes por John Wesley Powell, un geólogo que fue presidente de la American Association for the Advancement of Science en 1888. Estas fueron sus palabras: el necio colecciona hechos, el sabio los selecciona. ¿Cómo tratar los datos numéricos? Si solo hay que presentar una o varias mediciones, deberán tratarse descriptivamente en el texto. Las mediciones reiteradas se presentarán en cuadros o gráficas. Cualquier medición, reiterada o no, deberá tener un significado claro. Supongamos que en un grupo determinado de experimentos se examina algunas variables de una en una, claro. Esas variables que afectan a la reacción se convierten en mediciones o datos y si son extensas, se incluyen en cuadros o gráficas. Las variables que no parezcan afectar la reacción no tienen por qué presentarse de esa forma, sin embargo, a menudo es importante exponer incluso los aspectos negativos de los experimentos. Con frecuencia es una buena garantía decir lo que no se encontró en las condiciones en que se realizaron los experimentos. Es muy probable que otro obtenga resultados diferentes en condiciones diferentes. Si se utilizan estadísticas para describir los resultados, deberán ser estadísticas con un significado claro. Erwin Nette, el difunto redactor jefe de Infectionand Immunity, solía contar una historia típica para poner de relieve este aspecto. Mencionaba un trabajo que supuestamente decía, 33,1/3% de los ratones utilizados en este experimento sanaron con el medicamento ensayado, 33,1/3% de la población experimental no resultó afectada por el fármaco y persistió en estado agónico, el tercer ratón se escapó. Hay que esforzarse por ser claros. Los resultados deben ser breves y claros, sin palabrería. Mitchell, 1968, citaba a Einstein: si quiere describir la verdad, deje la elegancia para los sastres. Aunque la sección de resultados de un artículo es su parte más importante, a menudo es también la más corta, especialmente si va precedida por una sección de materiales y métodos y seguida por una discusión bien escritas. Los resultados tienen que expresarse clara y sencillamente, porque representan los nuevos conocimientos que se están aportando al mundo. Las partes anteriores del trabajo, introducción y materiales y métodos, tienen por objeto decir por qué y cómo se obtuvieron los resultados. La última parte, discusión, se ocupa de decir lo que estos significan. Por ello, evidentemente, todo el artículo se sostendrá o no sobre la base de los resultados.
Por consiguiente, estos deben presentarse con una claridad cristalina. Hay que evitar la redundancia. En los resultados no debe cometerse el pecado de redundancia. La falta más corriente consiste en repetir con palabras lo que resulta ya evidente para el lector al examinar las figuras y los cuadros. Todavía peor es presentar en el texto todos o muchos de los datos que muestran los cuadros o figures. Este grave pecado se comete con tanta frecuencia que hablaré de él extensamente, dando ejemplos en los capítulos sobre cómo preparar los cuadros e ilustraciones, capítulos 13 y 14. No sea verboso al citar figuras y cuadros. No diga, el cuadro 1 muestra con claridad que la nocilina inhibió el crecimiento de Neisseria gane roe. Diga, la nocilina inhibió el crecimiento de Neisseria gonorrhoeae, cuadro 1. Sin embargo, algunos autores van demasiado lejos al tratar de evitar la verborrea e infringen con frecuencia la regla de los antecedentes. La infracción más común consiste simplemente en omitirlos. He aquí un ejemplo de un texto médico. La pierna izquierda se le entumecía a veces y la paciente daba paseos para combatirlo. El segundo día la rodilla estaba mejor y al tercero había desaparecido por completo. El antecedente en ambos casos es probablemente el entumecimiento, pero creo que en los dos, la redacción revela más bien cierto entorpecimiento. Capítulo 10. Cómo escribir la discusión. Nuestra retórica adolece del defecto de no poder afirmar un hecho sin que parezca que estamos desmintiendo otro. Ralph Waldo Emerson. La discusión y la verbosidad. La discusión resulta más difícil de definir que las demás secciones. Por ello, es también normalmente la sección más difícil de escribir. Y lo sepa usted o no, muchos artículos son rechazados por los directores de revistas a causa de una discusión deficiente, aunque los datos del documento sean válidos e interesantes. Más probable resulta aunque el verdadero sentido de esos datos se vea completamente oscurecido por la interpretación hecha en la discusión, lo que se traducirá a sí mismo en un rechazo. Muchas secciones de discusión, por no decir que casi todas, resultan demasiado largas y verbosas. Como dijo Doug Seville, a veces me doy cuenta de que se ha utilizado lo que yo llamo la técnica del calamar. El autor duda de sus datos o de su argumentación y se refugia tras una nube de tinta protectora tableau, septiembre de 1972. Algunas secciones de discusión recuerdan al diplomático descrito por Allen Drury en Advice and Consent, WICO, Garden City, en White, 1959, p. 47, el cual, de forma característica, daba respuestas que se devanaban interminablemente por los intersticios del inglés hasta que finalmente se esfumaban sin dejar más que una confusión absoluta y una sonrisa educada. Uno hay traducción al español publicada por Plaza y Janés, Madrid, 1967, con el título Lo tormenta sobre Washington. N. del T. Componentes de la discusión. ¿Cuáles son las características esenciales de una buena discusión? Creo que los componentes principales se darán si se observan los siguientes preceptos. Trate de presentar los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados indican. Y tenga en cuenta que en una buena discusión, los resultados se exponen, no se recapitulan. Señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite los aspectos no resueltos. No elija nunca la opción, sumamente arriesgada, de tratar de ocultar o alterar los datos que no encajen bien. Muestre cómo concuerdan o no sus resultados e interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados. No sea tímido, exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones prácticas. Formule sus conclusiones de la forma más clara posible. Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión. O como diría un viejo científico sensato, no de nada por sentado, salvo una hipoteca de 4%. Las relaciones entre los hechos. Dicho sencillamente, la finalidad principal de la discusión es mostrar las relaciones existentes entre los hechos observados. Para subrayarla, siempre cuento el viejo chiste del biólogo que amaestró una pulga. Después de adiestrarla durante muchos meses, el biólogo consiguió que la pulga obedeciera algunas órdenes. El experimento más satisfactorio consistía en que cuando el profesor ordenaba salta, la pulga daba un salto en el aire. El profesor estaba a punto de presentar su notable logro a la posteridad por conducto de una revista científica, pero como verdadero científico, decidió llevar sus experimentos un paso más adelante. Trataría de determinar la ubicación del órgano receptor de las órdenes. Para ello hizo el experimento de irle quitando patas al bicho de una en una. La pulga obedientemente seguía saltando cuando se le ordenaba, pero a medida que le iban quitando patas, sus saltos se hacían cada vez menos espectaculares. Finalmente, después de quitarle la última pata, la pulga permaneció inmóvil. Una y otra vez, la orden dejó de tener la respuesta acostumbrada. El profesor decidió que había llegado el momento de publicar sus descubrimientos. Puso manos a la obra y describió meticulosamente los experimentos realizados en los meses anteriores. Su conclusión pretendía: cómo escribir la discusión 45. Sacudir al mundo científico, al estirparle las patas a una pulga, esta deja de oír. Claude Bishop, decano de los directores canadienses de revistas, cuenta una historia parecida. Una profesora de ciencias realizó un sencillo experimento para mostrar a sus alumnos los peligros del alcohol. Preparó 2 vasos, uno con agua y otro con ginebra, y dejó caer en cada uno una lombriz. La lombriz del agua se puso a nadar alegremente. La de la ginebra murió al poco tiempo. ¿Qué prueba este experimento?, preguntó la profesora. Juanito, desde la última fila, respondió: prueba que si uno bebe ginebra no tendrá nunca lombrices. La significación del trabajo. Con excesiva frecuencia no se expone, o se expone insuficientemente, la significación de los resultados. Si el lector de un artículo, después de leer la discusión, dice bueno, y que todo indica que el autor estaba tan preocupado por los árboles, los datos, que no se dio cuenta realmente de cuánto sol había aparecido en el bosque. La discusión debe terminar haciendo un breve resumen de las conclusiones sobre la significación del trabajo. Me gusta la forma de decirlo de Anderson y Zissel, 1947. En definitiva, la buena escritura, como la buena música, tiene su culminación apropiada. Muchos artículos pierden gran parte de su efecto porque la clara corriente de la discusión acaba en un delta pantanoso. O para utilizar palabras de T.S. Eliot, muchos trabajos científicos terminan, no con una explosión sino con un gemido. Definición de la verdad científica. Al mostrar las relaciones entre los hechos observados, no es necesario llegar a conclusiones cósmicas. Es raro que una sola persona sea capaz de iluminar toda la verdad. Frecuentemente, lo más que uno podrá hacer será arrojar un poco de luz sobre una parcela de la verdad. Su propia parcela de la verdad podrá verse fortalecida por los datos que usted obtuvo, pero si los extrapola a un ámbito mayor que el que les corresponde, aparecerá usted como un necio e incluso sus conclusiones apoyadas por los datos quedarán en entredicho. Uno de los más expresivos pensamientos poéticos fue escrito por Sir Richard Burton en Decasida. Todo credo es falso, todo credo es cierto. Es la verdad un espejo que se ha roto. En 1000 añicos, pero cada cual se cree que poseer un fragmento es poseerlo todo. Así pues, muestre su pedacito de espejo, o arroje una de luz sobre una parcela de la verdad. Toda la verdad es algo que es mejor dejar a los allí ignorantes, que a diario proclaman a voces haberla descubierto. Al describir el significado de su pequeña parcela de verdad, hágalo sencillamente. Las declaraciones más sencillas sugieren la mayor sabiduría. El lenguaje verboso y las palabras técnicas de adorno se utilizan para transmitir un pensamiento superficial. Capítulo 11. Cómo escribir la sección de agradecimiento. La vida no es tan corta que no haya siempre tiempo para la cortesía. Ralph Waldo Emerson. Elementos de la sección de agradecimiento. El texto principal de un artículo científico va seguido normalmente por 2 secciones más, a saber, el agradecimiento y las referencias.
En cuanto al agradecimiento, hay dos posibles elementos que requieren examen detenido. En primer lugar, se debe agradecer cualquier ayuda técnica importante recibida de cualquier persona, ya sea en el laboratorio o en otra parte. Hay que agradecer también cualquier provisión de equipo, cultivos u otros materiales especiales. Puede decir, por ejemplo, debo dar las gracias a J. Jones por su ayuda en la realización de los experimentos y a R. Smith por su valioso análisis. Naturalmente, la mayoría de los que llevamos algún tiempo en el oficio comprenderemos que se trata de una forma apenas velada de reconocer que Jones hizo todo el trabajo y Smith explicó lo que significaba. En segundo lugar, es normalmente en el agradecimiento donde se debe reconocer cualquier ayuda financiera externa, como subvenciones, contratos o becas. En estos tiempos, se puede mencionar sarcásticamente la ausencia de subvenciones, contratos o becas. Sea cortés. El elemento importante en el agradecimiento es simplemente la cortesía. No hay nada que sea realmente científico en esta sección. Las mismas reglas que se aplicarían en cualquier otra esfera de la vida civilizada se aplican también aquí. Si uno pidiera prestada la segadora de césped del vecino, le daría las gracias, espero. Si el vecino nos da una idea realmente buena para mejorar nuestro jardín y la ponemos en práctica, recordaremos y espero darle las gracias. Lo mismo ocurre en la ciencia. Si su vecino, un colega, le proporcionó ideas, suministros o equipo importantes, debe usted agradecérselo. Y tiene que darle las gracias en forma impresa, porque esa es la costumbre en el medio científico. Cabe hacer una advertencia. A menudo resultará prudente mostrar la redacción provisional del agradecimiento a la persona cuya ayuda se está agradeciendo. Puede ocurrir que esa persona crea que el agradecimiento es insuficiente o, peor aún, demasiado efusivo. Si uno ha trabajado con alguien en colaboración tan estrecha como para utilizar su equipo o sus ideas, esa persona será con toda probabilidad un amigo o un apreciado colega. Sería tonto hacer peligrar esa amistad o la oportunidad de colaboraciones futuras por imprimir unas palabras poco meditadas que puedan resultar ofensivas. Un gracias inapropiado puede ser peor que ninguno, y si usted aprecia el consejo y la ayuda de amigos y colegas, debe tener cuidado de agradecérselo de una forma que los complazca en lugar de disgustarlos. Además, si el agradecimiento se refiere a una idea, sugerencia o interpretación, es preciso ser muy específicos al respecto. Si la aportación se formula de un modo demasiado general, el colega podría verse en la situación delicada y embarazosa de tener que defender el trabajo entero. Indudablemente, si dicho colega no es coautor, no se le debe hacer responsable de las consideraciones básicas contenidas en el artículo. De hecho, él puede no estar de acuerdo con algunas de las tesis centrales de este, y no resulta muy científico ni muy ético formular el agradecimiento de una forma que perezca de notar respaldo. Desearía que la palabra desear desapareciera del agradecimiento. Desear es palabra perfectamente adecuada en frases como le deseo muchos éxitos. Pero si se dice, deseo dar las gracias a John Jones, se están malgastando palabras. Se podría estar dando a entender algo así como desearía poder agradecer a John Jones su ayuda, pero la verdad es que no ha sido gran cosa. Con doy las gracias a John Jones bastará. Capítulo 12. Cómo citar las referencias. Los textos que contienen innumerables referencias revelan más inseguridad que erudición. William C. Roberts. Reglas que deben observarse. Lo mismo que en la sección de agradecimiento, hay dos reglas que deben observarse en la sección de referencias. En primer lugar, deben enumerarse solo obras importantes y publicadas. Las referencias a datos no publicados, obras en prensa, resúmenes, tesis y otros materiales de importancia secundaria no deben abarrotar la sección de referencias o de obras citadas. Si una referencia de esa clase parece absolutamente esencial, se podrá añadir al texto entre paréntesis o como nota de pie de página. En la bibliografía se puede incluir un trabajo que haya sido aceptado para publicación, citando el nombre de la revista, seguido de en prensa. En segundo lugar, coteje todas las partes de cada referencia contra la publicación original antes de presentar el manuscrito y tal vez, de nuevo en la fase de corrección de pruebas de imprenta. Esto lo sé porque en otro tiempo fui bibliotecario. Hay muchos más errores en la sección de referencias de un artículo científico que en cualquier otra de sus partes. Y no lo olvide, como comprobación final, asegúrese de que todas las referencias citadas en el texto figuran realmente en las obras citadas y todas las referencias que figuran en las obras citadas se mencionan en algún pasaje del texto. Estilos de referencias. Las revistas varían mucho en la forma de tratar las referencias. Una autora que examinó 52 revistas científicas encontró 33 estilos diferentes de enumerar las referencias M. O'Connor, B.R. Med. J. 1610431, 1978. Algunas revistas incluyen los títulos de los artículos y otras no. Las hay que insisten en que se indique la paginación completa y otras solo citan la PRI, mera página. Los autores precavidos escriben las referencias completas, normalmente en fichas de 7.5 x 15 centímetros, o introducen esa información completa en un archivo computadorizado. Luego, al preparar un manuscrito, disponen de todos los datos que necesitan. Es fácil suprimir información, pero resulta realmente laborioso consultar luego 20 o más referencias para añadir los títulos de los artículos o las páginas finales cuando el director de la revista lo exige. Aunque usted sepa que la revista a la que se propone presentar su manuscrito utiliza una forma abreviada, por ejemplo, sin títulos de artículos, hará bien en preparar una lista de referencias completas. Esto es una buena costumbre porque 1, la revista puede rechazar el manuscrito, lo que se traducirá en la decisión de presentarlo a otra revista, que quizá exija mayores requisitos, y 2, es muy probable que más adelante vuelva usted a utilizar algunas de esas mismas referencias al redactar otros artículos de investigación o revisión. La mayoría de las revistas que publican revisiones exigen referencias bibliográficas completas o libros. Cuando presente un manuscrito para publicación, cerciórese de disponer las referencias de acuerdo con las instrucciones a los autores. Si las prepara de una forma radicalmente diferente, el director y los árbitros pueden suponer que ello indica un rechazo anterior del trabajo, o, en el mejor de los casos, es prueba evidente de falta de cuidado. Aunque hay una variedad casi infinita de estilos de referencias, la mayoría de las revistas científicas utilizan alguno de estos tres sistemas generales, de nombre y año, numérico alfabético y de orden de mención. Sistema de nombre y año. El sistema de nombre y año, llamado a menudo sistema de Harvard, fue muy popular durante muchos años y se sigue utilizando en muchas revistas, aunque no tanto como antes. Su gran ventaja es la comodidad para el autor. Como las referencias no están numeradas, pueden añadirse o suprimirse fácilmente. Por mucho que se modifique la lista, Smith y Jones 1998 seguirá siendo exactamente lo mismo. Si hay dos o más Smith y Jones 1998, el problema se resolverá fácilmente citando el primero como Smith y Jones 1998, el segundo como Smith y Jones 1998 b, etc. Los inconvenientes del sistema de nombre y año lo son para los lectores y editores. El inconveniente para el lector se produce cuando, a menudo en la introducción, hay que citar un gran número de referencias en una misma frase o párrafo. A veces el lector tiene que saltarse varios renglones de referencias entre paréntesis para poder reanudar el hilo del texto. Incluso 2 o 3 referencias citadas juntas pueden resultar perturbadoras para el lector. La desventaja para el editor es evidentemente el mayor costo. Si Smith, Jones y Higginbotham 1998 puede convertirse en 7, los costos de composición tipográfica e impresión se reducen. Como algunos artículos están escritos por un número abultado de auto, res, la mayoría de las revistas que utilizan el sistema de nombre y año tienen una regla sobre la utilización de la expresión et al. Y otros. En su forma más típica, la regla es la siguiente.
Se utilizan siempre los nombres al citar artículos de uno o dos autores, por ejemplo, Smith, 1998, Smith y Jones, 1998. Si el trabajo tiene tres autores, se indican los tres la prime, rara vez que se cita, por ejemplo, Smith, Jones y M. C. Gillicuddy, 1998. Si se cita de nuevo, puede abreviarse, Smith et al. 1998. Cuando un trabajo tiene cuatro o más autores, se cita como Smith et al. 1998, desde la primera vez. En la sección de referencias, algunas revistas prefieren que se enumeren todos los autores, por muchos que sean, otras revistas anotan solo los tres primeros autores y añaden et al. Los Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals, requisitos uniformes de los manuscritos presentados a revistas biomédicas International Committee of Medical Journal Editors, 1993 dicen, enumere todos los autores pero si son más de 6, indique 6 y añada et al. Sistema numérico alfabético. Este sistema, consistente en citar por número las referencias de una lista alfabetizada, es una modificación moderna del sistema de nombre y año. La cita por números mantiene los gastos de impresión dentro de límites razonables. La lista alfabetizada, especialmente si es larga, resulta relativamente fácil de preparar para los autores y de utilizar para los lectores, especialmente los bibliotecarios. A algunos autores que han venido utilizando normalmente el sistema de nombre y año no les suele gustar el sistema numérico alfabético, pues alegan que citar números es una estafa para el lector. Según esta argumentación, al lector hay que decirle el nombre de la persona relacionada con el fenómeno que se cita. A veces, hay que indicarle también la fecha, ya que una cita de 1897 puede considerarse de distinta forma que una de 1997. Afortunadamente, esos argumentos pueden rebatirse. Al citar referencias bibliográficas en el texto, hay que decidir si los nombres o fechas son importantes. Si no lo son, como ocurre normalmente, utilice solo el número de la referencia. En estas condiciones, la pretirosina se convierte cuantitativamente en fenilalanina 13. Si quiere indicar el nombre del autor,
Autor. Hágalo en el contexto de la frase, la función del seno carotídeo en la regulación de la respiración fue descubierta por Hymas, 13. Si desea indicar la fecha, hágalo también dentro de la frase, la streptomicina se utilizó por primera vez en el tratamiento de la tuberculosis en 1945, 13. Sistema de orden de mención. El sistema de orden de mención consiste sencillamente en citar las referencias, por número, según el orden en que se mencionan en el artículo. Este modo de proceder evita los gastos de imprenta considerables del sistema de nombre y año, y a los lectores con frecuencia les gusta porque pueden acudir rápidamente a la lista de referencias si lo desean, siguiendo el orden numérico a medida que las encuentran en el texto. Es un sistema útil para las revistas en que cada artículo contiene solo algunas referencias. En el caso de trabajos largos, con muchas referencias, no resulta probablemente un buen sistema. No es bueno para el autor, por la incomodidad considerable que supone renumerar la lista como consecuencia de la adición o supresión de referencias. Tampoco es ideal para el lector, porque la presentación no alfabética de la lista puede ocasionar la separación de diversas referencias a obras de un mismo autor. En la primera edición del presente libro, decía que el sistema numérico alfabético parece estar ganando lentamente preponderancia. Poco tiempo después, sin embargo, apareció la primera versión de los requisitos uniformes para preparar los manuscritos que se proponen para publicación en revistas biomédicas, Sistema de Vancouver, que patrocinaba el sistema de orden de mención para las revistas participantes. Varios centenares de revistas biomédicas han adoptado los requisitos uniformes, International Committee of Medical Journalist Editors, 1993. Por ello, hoy no resulta claro qué sistema de citas ganará preponderancia si es que alguno la gana. El documento de requisitos uniformes es tan impresionante por muchos conceptos que ha tenido y sigue teniendo importantes repercusiones. Está de acuerdo básicamente con una norma preparada por el American Sociotional Standards Institute, ANSI, 1977. En el terreno de las citas bibliográficas, sin embargo, sigue habiendo una fuerte oposición. Por ejemplo, el Council of Biology Editors decidió utilizar el sistema numérico alfabético en la sexta edición del Scientific Style and Format, Style Manual Committee, Council of Biology Editors, 1994. Para el texto, Scientific Style and Format preconizó tanto el sistema de nombre y año como el de orden de mención. También mostró cómo podía utilizarse el sistema de puntuación simplificada de los requisitos uniformes, tanto con el nombre y año como con el orden de mención. Además, la 14ª edición de Chicago Manual of Style 1993, que es la Biblia de la mayor parte de la comunidad editora de obras académicas, sigue respaldando con claridad las referencias ordenadas alfabéticamente. En sus más de 100 páginas de instrucciones detalladas para tratar las referencias, varias veces hace observaciones como la siguiente, página 522. La forma más práctica y útil de ordenar las entradas de una lista de referencias o de una bibliografía es seguir el orden alfabético, por autores. Títulos y paginación completa. Deben indicarse en las referencias los títulos de los artículos. Normalmente, habrá que adaptarse al estilo de la revista, si ésta permite elegir, como hacen algunas, recomiendo que se incluyan las referencias completas. Al expresar los temas generales, los títulos de los artículos permiten a los lectores, y a los bibliotecarios, interesados decidir fácilmente si tienen que consultar todas, alguna o ninguna de las referencias citadas. La utilización de la paginación completa, número de las páginas primera y última, facilita a los posibles usuarios la distinción entre las notas de una página de extensión y los artículos de revisión de 50 páginas. Evidentemente, el costo, para uno mismo o para una biblioteca, de obtener las referencias, especialmente si son en forma de fotocopia, puede variar considerablemente en función del número de páginas de que se trate. Abreviaturas de los títulos de las revistas. Aunque los estilos de las revistas varían mucho, hay un aspecto de la cita de referencias que se ha uniformado en los últimos años, y es el de las abreviaturas de los títulos de las revistas. Como resultado de la amplia aceptación de una norma, American National Standards Institute, 1969, casi todas las revistas primarias y servicios secundarios principales utilizan ahora el mismo sistema de abreviación. Antes, la mayoría de las revistas abreviaban los nombres, la abreviación permite ahorrar en los gastos de imprenta, pero no había uniformidad. La Journal of the American Chemical Society se abreviaba de distintas formas, como JAMER, Chem, SOC, CHUR, AMChem, SOC, JACS, etc. Esos distintos sistemas planteaban problemas tanto a los autores como a los editores. Ahora existe esencialmente un solo sistema, y es uniforme. La palabra journal se abrevia siempre como J. Algunas revistas omiten el punto después de las abreviaturas. Observando unas cuantas reglas, los autores pueden abreviar muchos títulos de revistas, incluso poco conocidas, sin necesidad de consultar una lista. Es útil saber, por ejemplo, que todas las terminaciones en ología se abrevian. Acabando en la L, bacteriología se abrevia bacteriol, fisiología, fisiol, etc. Por ello, si se memorizan las abreviaturas de las palabras comúnmente utilizadas en los títulos, pueden abreviarse con facilidad la mayoría de los títulos de revistas. Una excepción que debe recordarse es que los títulos de una sola palabra, Science, Biochemistry, no se abrevian nunca. En el apéndice 1 se da una lista de las abreviaturas correctas de las palabras comúnmente utilizadas en los títulos de las publicaciones periódicas. ¿Cómo citar en el texto? Me deprime ver cómo muchos autores utilizan métodos descuidados al citar la bibliografía. Nunca estoy deprimido mucho tiempo, mi capacidad de atención no es muy grande. Una falta común consiste en hacer una referencia de pasada, en la que se remite al lector con desenvoltura a la elegante aportación de Smith sin decir para nada sobre qué escribió este ni qué relación tienen los resultados obtenidos por él con los del autor. Si vale la pena citar una obra, hay que decir al lector por qué. Peor aún es la fea costumbre de algunos autores de insultar a los autores de anteriores estudios. Probablemente es lícito decir Smith 1997 no estudió, pero no Smith 1997 no tuvo en cuenta en absoluto, o Smith 1997 ignoraba que.
Algunos autores adquieren el hábito de poner todas las citas al final de las oraciones, cosa que es un error. Las referencias deben hacerse en el lugar de la frase a que se apliquen. Michelsen 1990 da este buen ejemplo. Hemos examinado un método digital de modulación de amplio espectro para la comunicación por satélite de acceso múltiple y la radiotelefonía móvil digital 1,2. Obsérvese cómo las citas se vuelven mucho más claras si se reformula la frase del siguiente modo. Hemos examinado un método digital de modulación de amplio espectro para su utilización con el perfeccionamiento de Smith de la comunicación de acceso múltiple 1 y con la técnica de Brown de radiotelefonía móvil digital 2. Ejemplos de los diferentes estilos de referencias. Para que el lector pueda apreciar simultáneamente las diferencias entre los principales sistemas, he aquí 3 referencias tal como aparecerían en la sección de referencias de una revista. Sistema de nombre y año. Day, R.A. 1996. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud. HAT, EJ 1986. Guidelines on Authorship of Medical Papers. An. Intern. Med. 104, 269-274. Sproul, J. H. Claren, y F. Manerinou. 1993 Surgical Treatment of Freiberg GS Infraction in Athletes. AMJ Sportsmed. 21, 381-384. Sistema numérico alfabético. Day, R.A. 1996. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud. HAT, EJ 1986. Guidelines on Authorship of Medical Papers. An. Intern. Med. 104, 269-274. Sproul, J. H. Claren, y F. Manerinou. 1993 Surgical Treatment of Freiberg's Infraction in Athletes. AMJ Sportsmed. 21, 381-384. Sistema de orden de mención. HATEC Guidelines on Authorship of Medical Papers. An Intermed 1986, 104, 269-274. Sproul J. Claren H. Manerinou UF Surgical Treatment of Freiberg's Infraction in Athletes. AMJ Sportsmed 1993, 21, 381-384. DEIRA. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, D.C., Organización Panamericana de la Salud, 1996. Además de por la ordenación no alfabética de las referencias, el sistema del orden de mención se distingue bastante de los otros porque elimina los puntos después de las abreviaturas, en los títulos de revistas, por ejemplo, y después de las iniciales de los autores, y las comas después de los apellidos. Si tiene la intención de presentar un manuscrito a cualquier revista que use ese sistema de citas, deberá conseguir un ejemplar de Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals. Pueden obtenerse ejemplares gratuitamente de Secretariat Office, Annals of Internal Medicine, American College of Physicians, Independence Small West, 6th. St. Atrace, Filadelfia, PA 19106. Creación electrónica de notas, referencias y citas. La mayoría de los programas de tratamiento de textos facilitan la numeración de las citas y la colocación de las referencias al final de un documento. Basta con situar el cursor donde se quiere que aparezca la llamada y elegir el comando de nota al pie o nota al final para insertar el número de la cita. El número aparece automáticamente y se abre una ventanita en donde se escribe el texto de la referencia. Se puede elegir entre distintas posibilidades de ubicación, tipo de letra y tamaño. Algunas publicaciones prefieren el sistema de numeración volada, en el que los números son más pequeños que el tipo del texto y se sitúan por encima de la línea de este, como en el siguiente ejemplo. Esa fue la conclusión más sorprendente del estudio de Wilson 5. En Microsoft Word, el número por defecto se insertará automáticamente en cuerpo de 9 puntos, y 3 puntos por encima de la línea de base. Bastará con situar el cursor donde se quiera que aparezca el número y elegir el comando de nota. Las notas pueden situarse al pie de la página en que aparece la referencia volada, o al final del trabajo, como prefieren la mayoría de las revistas. El programa mantiene automáticamente la numeración correlativa aunque se añada o suprima un número de cita en una parte anterior del texto. Las llamadas pueden ser números arábigos o romanos, letras minúsculas o mayúsculas, o bien símbolos. Programas informáticos para citas y referencias. EndNote es una aplicación informática que ofrece formatos para muchas de los estilos de referencias normalizados que las revistas aceptan. Con apretar una tecla, se puede formatear la bibliografía entera de un modo determinado. Si el manuscrito es rechazado por una revista, otro toque de TCL formateará de nuevo las referencias para que se ajusten a las exigencias de otra revista. Además, EndNote puede reformatear las citas del texto y la bibliografía del final. EndNote u otras aplicaciones similares hacen más exacta y fácil la recopilación de referencias. Una vez que una referencia se ha incluido completa y correctamente, no habrá que volver a escribirla, si no se introduce ningún cambio en ella, seguirá siendo correcta. Cita de fuentes electrónicas. Al haber tanta bibliografía actual incluida electrónicamente en la Internet, las citas pueden exigir enumerar también las fuentes electrónicas. Como la World Wide Web es un medio muy volátil, un sitio puede dejar de estar actualizado y desaparecer mucho antes de que se publique un trabajo, o bien la persona o la organización que mantiene ese sitio puede trasladarse a otro de diferente referencia electrónica o URL, localizador uniforme de recursos. Los lectores del trabajo que utilicen la antigua dirección del sitio se sentirán frustrados al no poder acceder a él. La única solución para este problema es que el autor de un artículo conserve una copia impresa del URL electrónico como referencia archivada, para el caso de que alguien la solicite. Otro problema estriba en la naturaleza de las páginas web, cuya extensión puede variar grandemente.
Un largo documento web carecerá de números de página que puedan citarse para señalar la ubicación exacta de los datos que se quiere mencionar. Una forma general de resolver el problema es citar el encabezamiento bajo el cual se encuentre la referencia. También se puede contar los párrafos desde arriba o desde abajo, lo que resulte más breve. Hay varias fuentes en la Internet que proveen modelos de formato para las citas electrónicas. La Organización Internacional de Normalización, ISO, http://www.iso.ch/info/guide.html ofrece un extenso proyecto final de normas internacionales para componer referencias bibliográficas de documentos o partes de documentos electrónicos, ISO 690-2, 1997. Este proyecto puede encargarse en línea, del catálogo de la ISO, por medio del sitio web de esa organización. Un sitio de la Universidad de Toronto, http://www.fis.toronto.ca/internet/citation.htm enumera una serie de MOUDELOS y formatos, incluidos los de la Organización Internacional de Normalización. Entre otros sitios útiles se encuentran los siguientes. http://www.scanexpert.com/p/site.html que ofrece ayuda a los estudiantes sobre formatos de citas, y consejos sobre gramática y diseño. http://www.ubiem.edu/tilde-reference-apa.html que enumera ejemplos de estilos de cita de fuentes electrónicas de la APA, American Psychological Association. http://www.famu.edu/snga-gro que es una guía de estilo de la APA, descargable en Macintosh. http://www.ubiem.edu/tilde-crane-styles-mla.html que permite a los usuarios acceder a Xiali y Nancy Crane, autores de un popular libro sobre citas web y enumera los modelos de la MLA, Mother Language Association, para citas electrónicas. http://www.department.usm.edu/in-depth-mla-uls.html que cita información electrónica con nuevas directrices. Proyecto para las citas electrónicas de la Organización Internacional de Normas, ISO. La ISO es un grupo internacional que elabora normas internacionales para la presentación, identificación y descripción de documentos. El proyecto final de la organización, ISO 690-2, 1997, de normas para las citas electrónicas puede encargarse en línea del catálogo de la ISO, en http://www.iso.ch/info/guide.html. Ese proyecto da ejemplos de estilos de referencias para documentos enteros, monografías electrónicas, bases de datos y programas informáticos. También enumera ejemplos de citas electrónicas para artículos de revista, comunicaciones personales por correo electrónico y comunicaciones de servidores de listas de este correo, manuales de estilo impresos para citas electrónicas. Manuales de estilo impresos para citas electrónicas. La revista para la que escriba le proporcionará normalmente un modelo para formatear las referencias electrónicas que cite en su artículo. Varias obras impresas de referencias pueden darle también orientación. Las más importantes son Electronic Styles, A Handbook for Citing Electronic Information, edición revisada, 1996, por Xiali y Nancy Crane, la 14ª edición de The Chicago Manual of Style 1993, y la 6ª edición de Scientific Style and Format 1994 por el Council of Biology Editors. Capítulo 13. Cómo confeccionar cuadros útiles. La presentación de los datos en cuadros es a menudo el corazón o, mejor aún, el cerebro de un artículo científico. Peter Morgan. ¿Cuándo utilizar cuadros? Antes de explicar cómo se hacen los cuadros, hay que examinar cuándo deben utilizarse. Por regla general, no elabore un cuadro a menos que haya que presentar datos reiterativos. Hay dos razones para esta regla general. En primer lugar, sencillamente no resulta muy científico regurgitar montones de datos por el mero hecho de que están anotados en el cuaderno de laboratorio, únicamente habrá que ofrecer muestras representativas y los datos que indiquen cambios importantes. En segundo lugar, el costo de publicar cuadros es muy alto en comparación con el del texto, y todos los que intervenimos en la producción y publicación de obras científicas debemos preocuparnos por los costos. Si solo realizó, o tiene que presentar, unas cuantas mediciones, incluya los datos en el texto. Los cuadros 1 y 2 son inútiles, sin embargo, son también ejemplos típicos de los muchos que se presentan a las revistas científicas. Cuadro 1. Efecto de la aireación en el crecimiento de Streptomyces coelicolor. Temp, grado C, no de espete aireación del medio de cultivo crecimiento A24,5 y B78. 24,50. A determinado por la densidad óptica, unidades CLET. B símbolos, y, se airearon matraces Erlenmeyer de 500 mililitros, haciendo que un estudiante graduado soplase en las botellas durante 15 minutos de cada hora, las mismas condiciones de prueba, salvo porque la aireación estuvo a cargo de un profesor de cierta edad. Cuadro 2. Efecto de la temperatura en el crecimiento de las semillas de roble, Quercus, en Almáciga. Temp, grado C. Crecimiento en 48 milímetros. Menos 50. 0. Menos 40. 0. Menos 30. 0. Menos 20. 0. Menos 10. 0. 0. 0. 10. 0. 20. 7. 30. 8. 40. 1. 50. 0. 60. 0. 70. 0. 80. 0. 90. 0. 100. 0. Se mantuvo cada almáciga en una maceta redonda individual, de 10 centímetros de diámetro y 100 centímetros de altura, con un medio de crecimiento enriquecido que contenía 50% de turba de Michigan y 50% de estiércol de caballo seco.
En realidad, la turba no era 50% de Michigan, sino 100%, porque toda ella procedía de ese estado. Y el estiércol no estaba seco a medias, 50%, sino seco del todo. Pensándolo bien, hubiera debido decir 50% de estiércol seco, de caballo, porque en ningún momento sequea al caballo. El cuadro 1 resulta deficiente porque dos de las columnas presentan condiciones uniformes, sin variables ni datos. Si la temperatura es una variable en los experimentos, puede tener su propia columna. Sin embargo, si todos los experimentos se hicieron a la misma temperatura, esa información deberá señalarse en materiales y métodos y quizás en una nota al pie del cuadro, pero no en una columna. Los datos presentados en el cuadro pueden presentarse en el propio texto de modo que resulten fácilmente comprensibles para el lector, al mismo tiempo se evita el considerable costo adicional de la composición de los cuadros. De forma muy sencilla, esos resultados se redactarían así: la aireación del medio de cultivo fue esencial para el crecimiento de Streptomyces coelicolor. A la temperatura ambiente, 24 grados centígrados, no se apreció crecimiento en los cultivos estacionarios, no aireados, mientras que se produjo un crecimiento considerable, densidad óptica, 78 unidades CLED, en los cultivos agitados. El cuadro 2 no tiene columnas de datos idénticos y parece un buen cuadro. Pero lo es realmente. La columna de la variable independiente, temperatura, parece bastante razonable, pero la de la variable dependiente, crecimiento, presenta un sospechoso número de ceros. Habría que poner en tela de juicio todo cuadro con gran número de ceros, cualquiera que sea la unidad de medida, o con gran número de cientos, 100, si se utilizan porcentacios. El cuadro 2 es un cuadro inútil porque lo único que nos dice es que las semillas de roble en Almáciga crecieron a temperaturas comprendidas entre los 20 y los 40 grados centígrados. No se produjo ningún crecimiento perceptible a temperaturas inferiores a 20 grados centígrados o superiores a 40 grados C. Además de sospechar de los ceros y los cientos, sospeche también de los signos más y menos. El cuadro 3 es de un tipo que a menudo se ve impreso, aunque evidentemente no resulta muy informativo. Todo lo que nos dice es que S. griseus, S. coelicolor, S. evericolor y S. rainbowensky crecieron en condiciones aerobias, mientras que S. nocolor y S. grenicus necesitaron condiciones anaerobias. Siempre que un cuadro, o las columnas del misemo, puedan ponerse fácilmente en palabras, hágalo así. Algunos autores creen que deben incluirse en un cuadro todos los datos numéricos. El cuadro 4 es un triste ejemplo. Resulta incluso más triste cuando nos enteramos, al final de la nota al pie, que a fin de cuentas los resultados no fueron significativos, p igual a 0,21. Si valía la pena publicar esos A-tos, de lo que dudo, una frase en los resultados hubiera sido suficiente. La diferencia entre las tasas de fracaso, 14%, 5 de 35, en el caso de la nocilina y 26%, 9 de 34, en el de la penicilina potásica V, no fue significativa, p igual a 0,21. Cuadro 3. Necesidades de oxígeno de diversas especies de Streptomyces. Microorganismo. Crecimiento en condiciones aerobiasa. Crecimiento en condiciones anaerobias. Streptomyces griseus. Y. S. coelicolor. S. nocolor. Y. S. evericolor. Y. S. grenicus. Y. S. rainbowensky. Y. Véase en el cuadro 1 la explicación de los símbolos. En este experimento, los cultivos se airearon mediante una máquina agitadora, New Brunswick Shaking Co. Scientific, ENJ. Cuadro 4. Tasas de fracaso bacteriológico. Nocilina penicilina K. 5 diagonal 35, 14, a 9 diagonal 34, 26. A resultados expresados en número de fracasos diagonal total y convertidos luego en porcentajes, entre paréntesis. P igual a 0,21. Al presentar números, anote únicamente las cifras significativas. Las no significativas pueden inducir a error al lector porque crean una falsa sensación de precisión, también hacen más difícil comparar los datos. La información no esencial, como los valores numéricos de laboratorio, los resultados de cálculos sencillos y las columnas que no muestran variaciones significativas, debe omitirse. Otro cuadro muy corriente, pero a menudo inútil, es la simple enumeración. El cuadro 5 es un ejemplo típico. Esa información puede presentarse fácilmente en el texto. Un buen corrector de originales liquidará esa clase de cuadros e incorporará los datos al texto. Yo mismo lo he hecho miles de veces. Aún más, al hacerlo, y esto nos lleva a la regla siguiente relativa a los cuadros, he descubierto que casi siempre una gran parte de la información, o toda ella, estaba ya en el texto. De ahí la regla: presente sus datos en el texto, en un cuadro o en una figura. Nunca presente los mismos datos en más de una forma. Naturalmente, pueden seleccionarse determinados datos para su discusión en el texto. Cuadro 5. Efectos adversos de la niquelcilina en 24 pacientes adultos. No de pacientes efectos secundarios. 14 diarrea. 5 eosinofilia, mayor que 5 IAS diagonal milímetros 3. 2 sabor metálico A. 1 vaginitis de levadura. 1 leve aumento del nitrógeno ureico. 1 hematuria, 8 a 10 guiar diagonal sega. A los 2 pacientes que presentaron sabor metálico trabajaban en una mina de zinc. B. El microorganismo infectante fue una rara cepa de Candida albicans que causa vaginitis en las levaduras, pero no en los seres humanos. FL margins. Los cuadros 1 a 5 ofrecen ejemplos típicos de materiales que no deberán presentarse en cuadros. A continuación examinaremos materiales que deben serlo. ¿Cómo organizar el material en cuadros? Una vez que haya decidido presentar cuadros, pregúntese, ¿cómo debo organizar los datos? Como un cuadro tiene las dimensiones izquierda y derecha, y arriba y abajo, hay 2 opciones. Los datos pueden presentarse horizontal o verticalmente. Pero que puedan no quiere decir que deban, los datos se organizarán de forma que sus elementos se lean de arriba a abajo y no transversalmente.
Examinemos los cuadros 6 y 7. Son equivalentes, salvo porque el cuadro U6 se lee transversalmente mientras que el 7 se lee de arriba a abajo. Para decirlo claro, el cuadro 6 está todo enrevesado. El cuadro 7 tiene el formato preferido porque permite al lector comprender la información más fácilmente, por añadidura, es más compacto y menos costoso de imprimir. El argumento relativo a la facilidad para el lector parece claro. ¿Alguna vez ha tratado de sumar números dispuestos horizontalmente? El relativo a los menores costos de impresión se refiere a lo siguiente: en una disposición transversal todas las columnas deben ser anchas o profundas a causa de la diversidad de los elementos. Por el contrario, en la disposición vertical algunas columnas, especialmente las que tienen números, pueden ser estrechas y sin segundas líneas. Por ello, el cuadro 7 se ve más pequeño que el 6 aunque contiene exactamente la misma información. Cuadro 6. Características de Streptomyces productores de antibióticos. Medición S-fluoricolor S-griseus S-coelicolor S-nocolor. Temperatura 10. Óptima de crecimiento, grado C. Color del tostado. 24. Gris. 28. Rojo. 92. Morado. Micelio. Antibiótico. Fluoricilinmicina. Streptomicina. Rolmondelaya. Nomicina. Producido. Rendimiento. 408. 78. 2. 0. De antibiótico, mg mililitros. Ha pronunciado Rambly en la Gran Bretaña. Cuadro 7. Características de Streptomyces productores de antibióticos. Microorganismo. Temperatura óptima de crecimiento, grado C. Color del micelio. Antibiótico producido. Rendimiento de antibiótico, mg mililitros. S-fluoricolor. 10. Tostado. Fluoricilinmicina. 408. S-griseus. 24. Gris. Streptomicina. 78. S-coelicolor. 28. Rojo. Rolmondelaya. 2. S-nocolor. 92. Morado. Nomicina. 0. A where the flying fish display. En inglés, esta nota alude a la rima de esta frase con el nombre Rolmondelay pronunciado a la manera estadounidense, en oposición a la pronunciación británica. Véase la nota al pie del cuadro 6. NDL. Las palabras de las columnas se alinean a la izquierda. Los números, a la derecha, o al punto o coma decimal. El cuadro 7, por ejemplo, ilustra este aspecto. El cuadro 8 es un ejemplo de cuadro bien construido, está tomado de las instrucciones a los autores de la Journal of Bacteriology. Se lee de arriba a abajo y no transversalmente. Tiene encabezamientos que son suficientemente claros para que el significado de los datos sea comprensible sin necesidad de acudir al texto. Lleva notas explicativas, pero no repite excesivos detalles experimentales. Hay que señalar aquí una distinción. Es correcto suministrar información suficiente para que el significado de los datos resulte evidente sin necesidad de recurrir al texto, pero no lo es proporcionar en el cuadro los detalles del método que se necesitarían para repetir el experimento. Los materiales y métodos detallados que se hayan utilizado para obtener los datos deberán seguir estando en la sección que lleva ese nombre. Cuadro 8. Inducción de creatinina de iminasa en Ceneoformans y Sebasigisporus. Ceneoformans. NIH 12. Sebasigisporus. NIH 191. Totalact. ESP. D. U/MGD. Totalact. ESP. D. U/MGD. Fuente de sodio. Enzima proteína. Enzima proteína. Amoníaco. 0,58-0,32. 0,50-0,28. Ácido glutámico. 5,36-1,48. 2,18-0,61. Ácido aspartico. 2,72-0,15. 1,47-0,6. Arginina. 3,58-2,18. 3,38-2,19. Creatinina. 97 horas y 30 minutos 58 horas y 40 minutos. 104,00 58 horas y 30 minutos. El inóculo se cultivó en caldo de glucosa con sulfato amónico, se lavó 2 veces y se transfirió al medio con las fuentes de N arriba enumeradas. Ve unidades de enzima en extracto de células obtenido de unas 1010 células. Obsérvese que esos cuadros tienen 3 rayas, líneas, horizontales, pero no verticales. Casi todos los cuadros se preparan así. A veces se usan rayas horizontales encabalgadas, como las que hay debajo de NIH 12 y NIH 191 en el cuadro 8. Las rayas verticales no se utilizan porque son difíciles de insertar en la mayoría de los sistemas tipográficos. Exponentes en los encabezamientos de los cuadros. Si es posible, absténgase de utilizar exponentes en los encabezamientos de los cuadros. Se han producido confusiones porque algunas revistas utilizan exponentes positivos y otras exponentes negativos para indicar lo mismo. Por ejemplo, la Journal of Bacteriology utiliza CPMX 103 para indicar de cuentas por minuto, mientras que The Journal of Biological Chemistry utiliza CPMX 10-3 para lo mismo. Si no es posible evitar esto en los encabezamientos de los cuadros, o en las figuras, quizá valga la pena indicar en una nota, o en el pie de la figura, con palabras que eliminen toda ambigüedad, la convención utilizada. Indicaciones marginales. Es una idea acertada identificar al margen del texto la ubicación de la primera mención de cada cuadro. Escriba sencillamente cuadro 3, por ejemplo, al margen, y trace un círculo alrededor. Este procedimiento ayuda a cerciorarse de que realmente se han citado todos los cuadros en el texto, por su orden numérico.
Pero sobre todo sirve para poner señales que, en el momento de componer las páginas, cuando las galeradas se convierten en pruebas paginadas, indiquen al tipógrafo dónde interrumpir el texto para insertar los cuadros. Si usted no señala la ubicación, lo hará el corrector de estilo. Sin embargo, puede ocurrir que al corrector se le pase la primera mención de un cuadro, y entonces este quedará situado lejos de ese punto del texto. Además, es posible que usted se refiera de pasada a un cuadro en el principio del artículo, pero prefiera que se inserte más adelante en el texto. Solo mediante esas notas marginales sabrán el corrector y el tipógrafo lo que usted quiere. Títulos, notas a pie de página y abreviaturas. El título de un cuadro y el pie o epígrafe de una figura son como el título del propio artículo. Es decir, deben ser concisos y no estar divididos en dos o más oraciones o frases. Las palabras innecesarias deben omitirse. Medite detenidamente las notas de los cuadros. Si hay que definir abreviaturas, puede dar todas o la mayoría de las definiciones en el primero. Los posteriores llevarán entonces una sencilla nota. Las abreviaturas utilizadas son las mismas que en el cuadro 1. Obsérvese que temp, cuadros 1, 2, 6 y 7, se utiliza como abreviatura de temperatura. Por las limitaciones de espacio en los cuadros, casi todas las revistas fomentan la abreviación en estos de algunas palabras que no se abreviarían en el texto. Escriba con mayúscula cualquiera de esas abreviaturas que se utilice como primera palabra en el encabezamiento de una columna. No utilice puntos, salvo en no. Adquiera el hábito de emplear las abreviaturas del apéndice 2, de forma que usted y su mecanógrafo o el tipógrafo puedan preparar los cuadros debidamente. Esto resulta especialmente útil al confeccionar cuadros listos para su reproducción fotográfica. Cuadros listos para su reproducción fotográfica. La mayoría de los autores que trabajan en instituciones tienen acceso a equipo de tratamiento de textos. Una vez que haya aprendido a confeccionar buenos cuadros, podrá usted, o la secretaria de su departamento, utilizar ese equipo para preparar cuadros listos para su reproducción fotográfica. Cada vez hay más autores que lo hacen, ya sea por su propia iniciativa o a instancias de los directores de revistas. Las ventajas para el autor, para la revista y para la bibliografía científica son considerables. Un cuadro listo para su reproducción se copia fotográficamente, lo cual ahorra la tarea laboriosa de corregir las pruebas. La cámara fotográfica no comete errores de tipografía. La ventaja para la revista es que el costo de reproducir el cuadro se reduce porque no hay necesidad de componer el material, leer las pruebas ni hacer correcciones. La ventaja para la bibliografía científica es que los datos publicados contendrán menos errores. Los posibles errores del original permanecerán, desde luego, pero los ubicuos errores de imprenta de antes, a los que eran especialmente vulnerables los cuadros, pueden evitarse totalmente presentando cuadros aceptables listos para su reproducción fotográfica. Otras partes del manuscrito pueden beneficiarse también de la reproducción fotográfica directa. De esta forma obtendrá lo que usted quiere, y no lo que el corrector de originales o el tipógrafo suponen. Los originales listos para su reproducción fotográfica resultan sumamente satisfactorios en el caso de fórmulas matemáticas y físicas complicadas, estructuras químicas, partes de mapas genéticos, diagramas y organigramas. ¿Por qué no intentarlo? Una advertencia final: antes de preparar los cuadros en su forma definitiva, no deje de leer las instrucciones a los autores de la revista a la que se propone presentar el texto. Es muy posible que la revista especifique los tipos de cuadros que aceptará y sus dimensiones, y dé otras directrices para preparar buenos cuadros. La mayoría de las revistas insisten en que se utilice para cada cuadro una página distinta, y se reúnan los cuadros, y las figuras, al final del manuscrito. No se deben presentar cuadros fotografiados. Por último, listo para su reproducción fotográfica quiere decir exactamente eso. El papel no debe presentar manchas ni señales. La tinta debe ser negra. Las impresoras matriciales de puntos no producen textos aceptables para su reproducción fotográfica, y será necesario utilizar impresoras láser, o de chorro de tinta. Cuadros creados con computadora. Actualmente, la mayoría de los autores que conocen las técnicas de autopublicación computadorizada pueden crear con facilidad, electrónicamente, sus propios cuadros. Tanto Word como WordPerfect le permitirán crear directamente un cuadro en un archivo, utilizando la aplicación de tratamiento de textos. En Word se puede crear un cuadro eligiendo simplemente la opción Insertar cuadro. También se puede dar a un texto un formato tabular realzándolo y haciendo clic en Convertir dentro del menú Cuadro. Este menú le permitirá elegir el número de columnas que necesite, el número de hileras y la anchura de columna necesaria. Podrá cambiar fácilmente todos esos elementos si se estima que el cuadro debe ser ajustado. También podrá dividir un cuadro para insertar un texto, añadir líneas de separación y ordenar el texto del cuadro de forma ascendente o descendente. Una vez que haya creado su formato de cuadro, escriba el texto en cada casilla. El tabulador le servirá para pasar de una a otra. Podrá elegir el tipo y el tamaño de la letra. Si alinea su cuadro por la izquierda de la página, no tendrá que alinearla también por la derecha. La alineación dependerá del número de columnas del cuadro y de la anchura que deba tener cada column para que quepan los datos. Un espacio demasiado grande entre los datos de cada columna hará que el cuadro sea difícil de leer. Los datos de los cuadros pueden crearse a sí mismo en Excel o en otros programas de hoja de cálculo. Excel puede convertir también los datos a un formato tabular. Algunas revistas aceptarán cuadros creados con el programa de tratamiento de datos como parte del manuscrito. Otras preferirán imprimir el cuadro como lista para su reproducción fotográfica. Véase arriba cuadros listos para su reproducción fotográfica. Estos cuadros deberán imprimirse en papel de 24 lb. Al menos, con una impresora láser de 600 pantos por pulgada. Naturalmente, el cuadro deberá ser limpio y estar claramente identificado por su número y epígrafe. Capítulo 14. Cómo preparar ilustraciones útiles. Una buena ilustración puede ayudar a los científicos a ser oídos cuando hablen y leídos cuando escriban. Puede ayudar a compartir información con otros científicos. Puede ayudar a convencer a los organismos que conceden subvenciones para que financien una investigación. Puede ayudar a enseñar a los estudiantes. Puede ayudar a informar al público de la utilidad del trabajo. Marie Ellen Briscoe. ¿Cuándo ilustrar?
En el capítulo anterior, he examinado algunos tipos de datos que no deben presentarse en forma de cuadros. Tampoco deben convertirse en figuras. Básicamente, las gráficas son cuadros pictóricos. La cuestión es esta. Algunos tipos de datos, especialmente los escasos o los monótonamente reiterativos, no necesitan ser agrupados en un cuadro ni en una gráfica. La realidad sigue siendo la misma, el costo de preparar e imprimir una ilustración es elevado, y debemos pensar en ilustrar nuestros datos únicamente si el resultado supondrá un verdadero servicio para el lector. Esto vale la pena repetirlo porque muchos autores, especialmente los principiantes, creen que un cuadro, una gráfica o un diagrama añaden importancia de algún modo a los datos. Por ello, tratando de conseguir credibilidad, tienen tendencia a convertir algunas informaciones en una gráfica o cuadro de aspecto impresionante. Mi consejo es que no lo hagan. Sus colegas más experimentados y la mayoría de los directores de revistas no se dejarán engañar, pronto deducirán, por ejemplo, que 3 o 4 curvas de una gráfica son simplemente las condiciones ordinarias, y que el significado de la cuarta curva hubiera podido expresarse con unas cuantas palabras. Tratar de adornar los datos científicos está normalmente condenado al fracaso. Si solo hay una curva en una gráfica propuesta, puede describirla con palabras. Es posible que solo un valor, máximo o mínimo, sea realmente significativo, el resto será pura decoración. Si se ha comprobado, por ejemplo, que el pH óptimo para una reacción determinada es 8,1, probablemente bastará con decir algo así como se obtuvo el máximo rendimiento con un pH de 8,1. Si usted comprobó que el crecimiento máximo de un microorganismo se produjo a 37 grados centígrados, una simple declaración en tal sentido será más económica y más científica que una gráfica que muestre lo mismo. Si la elección no es entre gráfica y texto sino entre gráfica y cuadro, la decisión puede depender de si se quiere comunicar a los lectores valores numéricos exactos o simplemente mostrarles la tendencia o la distribución de los datos. En raras ocasiones, puede haber razones para presentar los mismos datos tanto en un cuadro como en una gráfica. El primero ofrecerá los valores exactos y la segunda mostrará una tendencia que de otro modo no sería evidente. Este procedimiento parece ser bastante común en física. La mayoría de los directores de revistas, sin embargo, se opondrán a esa clara redundancia, a menos que las razones para ella sean imperativas. La figura 1 muestra un ejemplo de gráfica de barras innecesaria. Esta figura podría sustituirse por una frase en el texto, en el grupo de estudio de 60, 40, 20. Figura 1. Incidencia de infecciones contraídas en el hospital. Cedida amablemente por Erwin F. Lessel. 56 pacientes que estuvieron hospitalizados un promedio de 14 días, 6 contrajeron infecciones. ¿Cuándo se justifica una ilustración? No hay reglas claras, pero podemos examinar los tipos de ilustraciones que son de uso corriente en la redacción científica, gráficas y fotografías, y dar algunas indicaciones sobre su utilización eficaz. ¿Cuándo utilizar gráficas? Tal vez debamos comenzar por las gráficas, llamadas a veces dibujos de línea en la terminología de las artes gráficas, porque son muy similares a los cuadros como medio de presentar datos de una forma organizada. De hecho, los resultados de muchos experimentos pueden presentarse tanto en forma de cuadros como de gráficas. ¿Cómo decidir cuál de las dos es preferible? A menudo se trata de una decisión difícil. Una buena regla puede ser esta: si los datos muestran tendencias pronunciadas que componen una imagen interesante, utilice una gráfica. Si los números solo cuentan por sí mismos y no revelan ninguna tendencia interesante, un cuadro debería resultar satisfactorio, y, desde luego, más fácil y más barato de preparar. Se prefieren también los cuadros para presentar números exactos. Examinemos el cuadro 9 y la figura 2, que presentan exactamente los mismos datos. Cualquiera de los dos formatos sería aceptable para su publicación, pero creo que la figura resulta claramente superior. En ella, la asociación sinérgica de la combinación de los dos medicamentos se ve inmediatamente. De esta forma, el lector puede comprender con rapidez el significado de los datos. Resulta evidente también en la gráfica que la estreptomicina es más eficaz que la isoniazida, aunque su acción sea algo más lenta. Este aspecto de los resultados no se ve fácilmente en el cuadro. Cuadro 9. Efecto de la estreptomicina, la isoniazida, y la estreptomicina y la isoniazida combinadas sobre Mycobacterium tuberculosis. Porcentaje de cultivos negativos a las. Tratamiento. 2 sem. 4 sem. 6 sem. 8 sem. Estreptomicina. 5. 10. 15. 20. Isoniazida. 8. 12. 15. 15. Estreptomicina e isoniazida. 30. 60. 80. 100. A los pacientes ahora no tan pacientes, se han descrito en un trabajo anterior, 61. B. La mejor calidad se obtiene de nuestro proveedor, Farmacia del Pueblo, Poblacho, la 100.